¿Listo, chicos? Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a comenzar con la clase de las proteínas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. A ver. A ver, está José Esteban, que me diga en qué nos quedamos la clase pasada. Sí, doctora, por aquí ando. Mis apuntes me dicen, permítame. ¿Qué te dicen tus apuntes, José Esteban? Lo último lo que tengo en mis apuntes es acerca del ADN y el ARN. Ok. Ah, sí, estuvimos haciendo preguntas, ¿no? Sí, ya me acordé. Ok. Bueno, entonces, a ver. A ver, está Diana Paola. Diana Paola, ¿te acuerdas de qué está compuesto una base nitrogenada? ¿Por qué está compuesta una base nitrogenada? ¿Te acuerdas? Por purinas y pirimidinas, que sería adenina y guanina, citosina y timina. Ajá, esas son la clasificación de las bases nitrogenadas, ¿no? Pero ¿de qué están compuestas? La clasificación de las bases nitrogenadas son las bases nitrogenadas purinas y pirimidinas, ¿no? Pero ¿de qué está compuesta las bases nitrogenadas? A ver, alguien que me diga de qué está compuesta, de qué están compuestas las bases nitrogenadas. Esto es importante que lo copien, ¿no? El nucleósido va a estar compuesto por una base nitrogenada más un azúcar. Ahora, los nucleótidos van a estar formados por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico.
Los ácidos nucleicos van a estar formados por bases nitrogenadas, azúcares y grupos fosfato. Vayan apuntando, por favor, porque estos son preguntas de examen. Están compuestas por anillos. ¿Es cierto, Diana? Por anillos de 5 carbonos y 4 nitrógenos. ¿Cuáles van a ser las purinas? Alan, Fabricio, ¿cuáles van a ser las purinas y cuáles las pirimidinas? Sí, Alan, ¿de qué van a estar compuestas las bases, las purinas? No recuerdo, doctor. ¿No tienes tus apuntes? Sí, A ver, búscalo. ahorita lo voy a buscar, pero creo que no lo apunté. Pero ahorita lo checo. A ver, Jerónimo, Raúl, ¿de qué van a estar compuestas las pirimidinas? Citocinas, ¿qué más? Son 3. Citosina. Está Christopher Bryan. ¿De qué van a estar compuestas las purinas? Sí, citosina y timina son las bases pirimidinas. Las pirimidinas. Ahora las purinas, ¿de qué van a estar compuestas, Christopher? A ver, Daniel de Jesús. Adenina y guanina. Exactamente. Adenina y guanina son las purinas, ¿no? Acuérdense, adenina y guanina son las purinas y las pirimidínicas está la citosina, la timina y el uracilo en el ARN. ¿Qué significa, Fernanda Georgina, qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Exactamente. Y, a ver, Indra, ¿qué significa ARN? ARN, dijo, profe. ¿Qué significa el ARN? Ácido ribonucleico. Exactamente. ¿Y en dónde podemos encontrar el ADN?
A ver, Valeria, En el núcleo. en la célula. Ok. ¿Y el ARN? En el citoplasma. Exactamente, en el citoplasma. Muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de los ácidos nucleicos. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, entonces, siguiendo con esto es importante que lo aprendan, este tipo de preguntas que les hago, porque son conceptos muy necesarios para que cuando ustedes vean algún video o tengan estén en otra materia, entiendan, entiendan de lo que les están hablando. Por ejemplo, cuando les hablen de nucleótidos, ustedes van a saber que un nucleótido va a estar formado por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. Cuando ustedes les hablen de bases nitrogenadas, van a saber que se van a clasificar en purinas y en bases pirimidinas, ¿no? Las purinas van a ser citosina y guanina. Cuando les hablen de citosinas y guaninas, van a saber que son purinas, van a estar compuestas por 2 anillos. Y las pirimidinas va a estar compuesta por un anillo y van a estar compuestas por citosina, timina y uracilo para el ARN, ¿no? El ADN lo vamos a encontrar en el núcleo de la célula y el ARN lo vamos a encontrar en el citoplasma de la célula, ¿sale? Esto se los hago con el fin de que entiendan los conceptos para que cuando vean algún video en otra materia o entren ya a biosíntesis en otras materias, sepan de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, los ácidos nucleicos entonces van a estar formados por bases nitrogenadas, azúcar y grupos fosfato, ¿no? Estos van a estar unidos por enlace éster de fosfato. Entonces, los ácidos nucleicos, ¿cómo se van a clasificar? En ADN, perdón, es que lo confundo con el DNA, que es en inglés, DNA o ADN es lo mismo, ¿no? El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN lo vamos a encontrar en el núcleo celular y el ARN lo vamos a encontrar en el citoplasma. Estos ácidos nucleicos van a estar formados por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por el grupo fosfato. ¿En qué se van a diferenciar el ADN y el ARN? El ADN va a estar compuesta por 2 cadenas, ¿no? Por 2 cadenas. Una doble hélice. Y el ARN va a estar compuesta por una cadena. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Se van a diferenciar en el azúcar, en las pentosas. Está Guillermo Pérez Ríos. Que puede leer la diapositiva, por favor. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, adelante. El ADN, ácido desoxirribonucleico, material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo
Controlar el de metabolismo de un, un ser vivo. de un ser vivo. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación en casi todos los organismos celulares del ADN. Está organizado en forma de cromosomas situados en el núcleo de la célula. Está formado. Jerónimo, permíteme, es importante hacer pausa en cada punto, ¿no? En cada punto y en cada coma, ¿sale? Ah, sí, profe, es que casi no lo alcanzo a ver como no tengo mis lentes. Ah, perdón. Adelante. Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una de 5 5' menos y la otra de 3' de 5, unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Ok, hasta ahí, Guillermo, gracias. Ok, el ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula. El ADN está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas de ADN poseen dos cadenas antiparalelas,'no? Una doble hélice. Aquí la vemos. ADN, una doble cadena. Una va de 5' a 3' y la otra va a ir del sentido contrario, de 3' a 5'. Así se va a dar la replicación del ADN. El ADN va a poseer dos cadenas antiparalelas. ¿Por qué antiparalelas? Porque una comienza de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Estas unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La adenina se enlaza con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina se enlaza con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Bueno, el estudio de la estructura del ADN puede componerse de varios niveles, ¿no? Apareciendo las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Y un nivel de empaquetamiento superior, así le llaman. Entonces, el ADN va a estar compuesta por dos cadenas antiparalelas. Una empieza de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. El ADN va a ser el que va a llevar la información importante para la síntesis de proteínas y la replicación. La replicación es la copia de las cadenas, de todas estas cadenas, por las cuales se lleva la información genética. Bueno, entonces a continuación vamos a ver, está Lourdes, que me ayude a leer la estructura primaria. Sí, profe. Por La favor. primera, ¿verdad? Sí, estructura primaria. Se trata de la secuencia de deoxirribonucléutidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. La base nitrogenada se hallan formando los nucleótidos del ADN, son adenina, guanina, citosina, timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido.
Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5, el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3 y se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena desde el 5 a 3, de 5 a 3. Ok. Cuando veamos un 5 con un apóstrofe es 5'. ¿Ah? Y 3'. Entonces, acá vemos la estructura primaria del ADN. Acá podemos cómo está el uracilo, cómo está pegada a la ribosa, la adenina, la citosina y la guanina, ¿no? Acá se trata de los nucleótidos se van a unir entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido, ¿no? El 5 y el 3' son la ubicación de los carbonos en donde se va a dar la unión. Estas uniones se van a dar por puentes de hidrógeno, ¿no? Aquí tenemos lo que es la estructura secundaria. La estructura secundaria es una estructura de doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Esta fue postulada por Watson y Crick. Esta estructura secundaria es la que se muestra por lo regular en todas las imágenes que nosotros buscamos ADN en el Google. Siempre les va a aparecer la estructura secundaria. La estructura secundaria es la de doble hélice. Esta doble hélice fue descubierta por Watson y Crick. Esta es una cadena doble de estrógira o levógira, ¿no? Que va a la derecha o va a la izquierda según el tipo de ADN. Entonces, estas cadenas van a ser complementarias. La adenina en este caso se va a unir a la timina y la guanina se va a unir a la citosina. Y estas uniones entre estas bases se van a dar por puentes de hidrógeno. Solamente la adenina forma 2 puentes de hidrógeno con la timina y la guanina va a formar 3 puentes de hidrógeno con la citosina. Las 2 hebras van a estar enrolladas en torno a un eje imaginario que gira en contra del sentido de las agujas del reloj. Las vueltas de estas hélices se van a estabilizar mediante puentes de hidrógeno. Aquí los puentes de hidrógeno van a ser muy importantes porque gracias a estos puentes, estas interacciones no pueden desviarse de ninguna manera. Estas uniones, estos enlaces por medio de puentes de hidrógeno van a ser muy fuertes, ¿no? Uno de los enlaces más fuertes que hay dentro de las moléculas están los puentes de hidrógeno. Esta estructura secundaria, que está dada por la doble hélice, va a permitir que las hebras que se formen por la duplicación del ADN sean una copia complementaria de cada una de las hebras existentes, ¿no? Porque son una estructura de doble hélice, que va de 5' a 3' y de la 3' a la 5'. La 3' y la 5' van a ser... ¿cómo les podría decir? Van a ser los carbonos en donde se van a unir los extremos de las cadenas, ¿no? Es el carbono 3 y el carbono 5, ¿sale? Van a ser los lugares en donde se van a unir las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. En la estructura terciaria vamos a encontrar 3 tipos de modelo de ADN, el ADN A, el ADN Z y el ADN B. Y luego vamos a encontrar la estructura cuaternaria del ADN.
Es un poco tedioso esto, ¿no? Pero es importante conocer por lo menos los conceptos para que sepamos de lo que nos están hablando. Está María José Montoya, que me ayuda a leer esta diapositiva. Sí, profe. La estructura terciaria está dada por 3 modelos de ADN. Existen 3 modelos de ADN. ADN-B, ADN en disolución, 92% de humedad relativa, se encuentra en soluciones con baja fuerza iónica, se corresponde con el modelo de la doble hélice, es el más abundante y es el descubierto por Watson y Crick. ADN-A, ADN con 75% de humedad, requiere sodio, potasio o cesio como contraiones, presenta 11 pares de bases por giro completo y 23 angstroms de diámetro. Es interesante por presentar una estructura parecida a la de los híbridos ADN-ARN y a las regiones de autoapareamiento ARN-ARN. ADN-Z, doble hélice sinistrosa, enrollamiento a izquierdas, 12 pares de bases por giro completo, 18 angstroms de diámetro. Se observa en segmentos de ADN con secuencia alternante de bases púricas y pirimidínicas, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, debido a la conformación alternante de los residuos azúcar y fosfato, sigue un curso en zigzag. Ok, gracias. Bueno, acá podemos ver el ADN-A, que va a estar, este DNA, podemos ver esta forma que tiene. Estas formas que tienen estas figuras, estos DNAs, se dan por el tipo de enrollamiento que tienen. No, por el giro que van dando las dobles hélices de acuerdo a la estructura secundaria, ¿no? Por ejemplo, el ADN-B, este es el modelo de Watson y Crick. Este modelo, aquí vemos la doble hélice. Aquí vemos cómo va girando en un eje imaginario, cómo gira. Y es el ADN más abundante, ¿no? Por ejemplo, el ADN-Z, dice que son, todas van a ser de doble hélice, ¿no? De acuerdo a la estructura secundaria, pero va a estar enrollado a la izquierda, ¿no? Y los giros van a ser completos. También nos va a diferenciar el diámetro. Por ejemplo, estas son de 18 Armstrong de diámetro, así se lee, ¿no? Por ejemplo, esta. Es como si fuera un poquito más, por decirlo así, más alargada. Los enrollamientos van a ser a la izquierda, pero la forma va a ser un poquito más alargada, ¿no? Por ejemplo, el ADN-A tiene 23 Armstrong de diámetro, que van a ser un poquito más gorditas, ¿no? Y más chaparritas. Van a estar un poquito más empaquetadas que, por ejemplo, la ADN-Z, ¿no? Esta es la estructura que conocemos, la doble hélice que está descubierta por Watson y Crick. Esta es, si la vemos, es una chulada de imagen, ¿no? Pero también la podemos encontrar de esta forma, con 18 Armstrong de diámetro, que van a ser más compactas y más alargadas.
Estas van a estar un poquito más, más desplegadas, por decirlo así. Esta tiene 23 Armstrong de diámetro y van a ser un poquito más, ¿cómo les podría decir? No, más sueltas. Las empaquetadas van a ser estas. ¿Por qué? Porque el diámetro va a ser más pequeño, ¿no? Esta, le podríamos decir que está más empaquetada que esta. Esta está más suelta, ¿no? Por decirlo así. Esta contiene 23 Armstrong de diámetro, por eso se ve así, y esta se ve, este tiene 18. ¿Sí? ¿Sí vemos la diferencia? Ahora, con respecto a la estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria se va a dar de una forma diferente. La cromatina en el núcleo va a tener un grosor o un diámetro de 300 Armstrong. La fibra de cromatina de 100 Armstrong se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 Armstrong. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Acá podemos ver, este solenoide va a estar compuesto por nucleosomas. Este nucleosoma va a estar compuesto por histonas y se va a dar de esta manera. Y el conjunto de nucleosomas se le va a llamar solenoide. Esta va a ser la estructura cuaternaria del ADN. Entonces, los solenoides se van a enrollar formando la cromatina, ¿no? La doble hélice se va a ir enrollando y el enrollamiento va a formar los nucleosomas, ¿no? Estos nucleosomas, el conjunto de nucleosomas le vamos a llamar solenoide. Y al enrollamiento de estos solenoides, el conjunto que vemos acá, ya se le va a llamar de una manera más elegante, que va a ser la cromatina. Y de estos solenoides nosotros vamos a encontrar lo que van a ser la formación de cromosomas. Entonces, vemos la estructura primaria que vemos aquí en la figura, lo podemos ver, que es una figura, es una estructura paralela. Vemos la cadena, una de las cadenas, y cómo va formando las estructuras de los nucleótidos, de las bases, las purinas y las pirimidinas, ¿no? Vemos la estructura secundaria, que es la más abundante, que es la que fue descubierta por Watson y Crick, la que es de doble hélice, y también vemos la estructura terciaria, que va a estar compuesta por diferentes tipos o grosores de ADN. Y la estructura cuaternaria, que va a estar definida por la cromatina de las estructuras anteriores. El otro tipo de ácido nucleico que vamos a encontrar en esta unidad va a ser el ARN. El ácido ribonucleico va a estar formado por la polimerización de varios ribonucleótidos. Estos ribonucleótidos, por estar en el citoplasma, van a estar unidos mediante enlaces fosfodiéster en sentido de 5' a 3'. Estos se van a unir por grupos fosfato, por una ribosa y una base nitrogenada, ¿no? Unida al carbono 1 de la ribosa. Este azúcar puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿no? Se van a conocer tres tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Esto es pregunta de examen, por favor, vayan copiando. Se van a conocer tres tipos
de ARN, de ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico mensajero, el ARN-M, el ARN ribosomal, el ARN con la R minúscula y el ARN de transferencia, que es el ARN con la T minúscula, ¿no? Estos tres tipos de ARN son importantes, muy importantísimos. ¿Por qué? Porque gracias a estos tipos de ARN se va a dar la replicación, la copia de las hebras en la biosíntesis del ADN, ¿no? Gracias a esta biosíntesis se va a dar la replicación y se va a dar la síntesis de las proteínas. Muy larga de ADN. Me dice si se escucha y si se ve el video, por favor. Ahora hablemos de algo que probablemente es la ¿Se escucha y se ve? Sí, profe. Macromolécula más importante de la vida y se conoce como ácido nucleico. Pero, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué pasó? Bueno, los científicos lo observaron primero en el núcleo de las células. De ahí proviene la parte nucleica. Como tiene propiedades ácidas, por eso se llama ácido. El ácido nucleico más famoso es el ácido desoxirribonucleico, ADN para abreviar. Más adelante profundizaremos en todo esto al realizar nuestro viaje por la biología. Pero tal vez ustedes ya sabían que esta es la molécula que almacena nuestra información genética. A grandes rasgos, el ADN es lo que hace que tú seas tú, y se sabe que es una macromolécula. Ya hemos hablado de macromoléculas en otros videos. También hemos hablado de carbohidratos y proteínas. El ADN es una macromolécula porque está hecha de millones de átomos. Solo para tener una idea, aquí podemos ver la doble hélice del ADN. Aquí tenemos un lado de la hélice y aquí tenemos el otro. Y después tenemos los escalones o peldaños que forman una especie de escalera que se va torciendo. Ahora, en el genoma humano, un cromosoma es una molécula muy larga de ADN en donde su escalera puede tener hasta 100 millones de escalones. Otra cosa a tomar en cuenta es que al igual que otras macromoléculas, el ADN, o mejor dicho, los ácidos nucleicos en general, son polímeros. Están hechos de bloques de construcción, y esos bloques de construcción de los ácidos nucleicos, como el ADN, que ya dijimos que es el ácido nucleico más famoso, o también está el ARN, ácido ribonucleico, los bloques de construcción de esas moléculas se conocen como nucleótidos. Nucleótidos. Aquí tenemos algunos ejemplos de nucleótidos. Este es el monofosfato de desoxiadenosina, que es un nucleótido que se encuentra en el ADN, y aquí podemos ver sus diferentes partes. Aquí tenemos un grupo fosfato, por acá tenemos un azúcar de 5 carbonos, que en este caso es ribosa, y después tenemos algo conocido como una base nitrogenada. ¿Y por qué se llama nitrogenada? Bueno, porque todas las esferas azules representan nitrógeno. Como ya hemos visto antes, las esferas de color gris oscuro son los carbonos, las de color rojo son oxígenos y las de color blanco son hidrógenos. Entonces, esta parte de la molécula tiene algunas características básicas, mientras que este grupo fosfato del final tiene algunas características ácidas. Lo que ocurre es que son apilados uno sobre otro, y los ribofosfatos se alternan para formar el esqueleto de la molécula de ADN. Aquí podemos verlo. Tenemos un fosfato y después una ribosa. Después nuevamente fosfato y después ribosa. Y después tenemos a la base nitrogenada que forma parte del escalón o peldaño de la escalera. Ahora, para que el ADN pueda almacenar información, cada una de estas bases nitrogenadas necesita una base nitrogenada complementaria para terminar el escalón. Por ejemplo, en este caso tenemos adenina,
Y en el ADN, la adenina se complementa con la timina. Y como veremos en futuros videos, para el ARN, la adenina se complementa con uracilo. Por otro lado, la guanina se complementa con citosina. Por ahora no se preocupen mucho por esto. Profundizaremos más en otros videos cuando hablemos del ADN y de cómo se almacena la información. Por ahora solo es importante saber que el monómero de un ácido nucleico, como el ADN, es un nucleótido. Y para que quede claro, este no es el único monómero. El nucleótido análogo en el ARN, que significa ácido ribonucleico, es el adenosín-monofosfato. Y podemos ver la diferencia entre los dos. Aquí tenemos un oxígeno, pero aquí no. Por eso a esta molécula se le llama desoxi. Y por eso este es el ácido desoxirribonucleico, porque le falta un oxígeno en el carbono 5 del azúcar. Ahora, como ya dijimos, la adenina no es la única base nitrogenada. Podemos tener un nucleótido en donde la base nitrogenada es timina. Y estos dos se parecen mucho, pero observen lo que está pasando aquí. También podemos encontrar un nucleótido que se ve así. Nuevamente tenemos el carbono número 5. Tenemos el grupo fosfato, pero la base nitrogenada sigue cambiando. Y el orden de esos nucleótidos diferentes es lo que codifica la información en el ADN. Bien, una pregunta que tal vez se hagan es, oye, si tenemos esta parte de la molécula que tiene características básicas, ¿por qué se considera un ácido? Bueno, observen cómo está estructurada la molécula. Las partes básicas forman los escalones o peldaños de la escalera, así que no serán tan reactivos porque se encuentran más cerca del interior de la molécula, mientras que las partes ácidas, que son los grupos fosfato, se encuentran en el exterior, serán más reactivos. Por eso es que la molécula entera tiene características ácidas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelante en otros videos profundizaremos más en la importancia de los ácidos nucleicos, sobre todo del ADN y el ARN. Y solo para valorar qué tan fascinantes son estas moléculas, algunos científicos tienen la teoría de que los primeros signos de vida fueron moléculas de ARN que se autorreplicaron y eventualmente quedaron encerradas en algún tipo de membranas, que en algún momento comenzaron a formar la máquina genética de una célula, etcétera, etcétera. Por eso es que muchas veces los ácidos nucleicos son considerados como las macromoléculas fundamentales de la vida. Nos vemos en otro video. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Lo vamos a tomar como un pequeño resumen de lo que es el ADN. Entonces, el ADN va a ser un ácido nucleico, uno de los 4 grandes grupos de las macromoléculas biológicas. Este ADN va a estar compuesto por los nucleótidos. Todos los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos, ¿no? Recordemos que un nucleótido va a estar compuesto por una base nitrogenada. Pues aquí lo menciona, ¿no? En el ADN, cada nucleótido va a estar compuesto por 3 partes. Un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa, que va a ser el azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En el ADN vamos a encontrar 4 tipos de bases nitrogenadas, que va a ser la adenina y la guanina, que van a ser las purinas, y la citosina y la timina van a ser las pirimidinas. La adenina y la guanina va a estar compuesta por 2 anillos, ¿no? Y las pirimidinas van a estar compuestas por un anillo.
Los nucleótidos de ARN también pueden contener bases adenina y guanina y citosina, pero en lugar de timina vamos a encontrar el uracilo. Entonces, las bases nitrogenadas en el ARN van a ser adenina, guanina, citosina y uracilo en vez de timina. Dentro de esta unidad, no menciona lo que son las reglas de Chargaff, pero esto es, va por consecuencia de, ¿no? En los años de 1950, un bioquímico llamado Erwin Chargaff descubrió que las bases nitrogenadas no se van a encontrar en cantidades iguales. Sin embargo, la cantidad de A siempre va a ser igual a la de timina y las cantidades de citosina va a ser siempre igual a la cantidad de guanina. Estos hallazgos, estos descubrimientos van a ir de la mano con el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, ¿no? Dentro de estas investigaciones se preguntaban si las cantidades de estas bases nitrogenadas eran iguales, ¿no? Pero conforme iban descubriendo la doble hélice, iban haciendo los reportes de los gráficos, de los dibujos de la doble hélice del ADN, iban dándose cuenta que las cantidades de las bases nitrogenadas no eran iguales, ¿no? Pero sí encontraban que algunas cantidades iban a igualar a las otras, al complemento de las bases nitrogenadas, ¿no? Yo creo que de acuerdo a las cantidades que presentaban estas bases nitrogenadas, era esta similitud hace que sean pares, ¿no? La adenina con la timina y la citosina con la guanina. Estos descubrimientos que se daban en los años de 1950 iban a ir de la mano, ¿no? Encontraron en la doble hélice, encontraban que una cadena, estas cadenas eran antiparalelas. ¿Por qué? Porque una iba de 3' a 5' y la otra iba de 5' a 3', ¿no? Encontraron diferentes, en la doble hélice, en la forma helicoidal que esta doble hélice se da, encontraban que se repetía, ¿no? La forma, ¿cómo les podré decir? Bueno, estos surcos, ¿no? Aquí encontraban el surco mayor y el surco menor. Estos surcos se repetían, ¿no? Esta doble hélice se repetía así. Entonces, a esto le llaman surco mayor, ¿no? Al momento de empezar a dar la vuelta a la doble hélice, ¿no? Me imagino que de acuerdo al empaquetamiento, a la forma helicoidal que va tomando esta doble hélice, se van haciendo los surcos, ¿no? Por eso le llaman acá el surco mayor y el surco menor, ¿no? Aquí nos van, por medio de estos colores, nos van mostrando cómo va la formación de las bases nitrogenadas. Aquí tenemos la adenina con la timina con la adenina, la guanina con la citosina, la timina con la adenina, y así se va, ¿no? Y estos que vemos acá es el esqueleto de azúcar fosfato, ¿no? Ven cómo van unidas las bases nitrogenadas. Aquí dice que las moléculas de ADN tienen una estructura antiparalela, que van de 3 a 5 y de 5 a 3. ¿No? Que van a correr en direcciones opuestas.
la replicación del ADN se dice que es semiconservativa, ¿no? Esto significa que cada una de las dos cadenas en el ADN bicatenario funciona como molde para producir otras dos cadenas nuevas. A esto se le llama que sea semiconservativa, ¿no? Vayan anotando, por favor. En la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, la replicación del ADN es semiconservativa, porque las dos cadenas de la doble hélice funcionan como molde para crear otras dos. Esta forma cadena con esta. Esta es mi doble hélice. Esto que vemos acá es esto. Esto es esto, ¿no? Esta cadena, perdón, que es esta, me forma otras dos. Y esta me va a formar otras dos. Y esta me va a formar otras dos. Esta me va a formar otras dos. Y esta me va a formar otras dos. Y esta me va a formar otras dos. ¿Sale? Esa es la replicación del ADN. Esto es lo que hace la PCR, ¿no? Cuando nosotros extraemos ADN y lo vamos a meter a la PCR, es la copia del ADN lo que hace la PCR. Es más o menos así. De aquí sacamos dos, de aquí sacamos dos, de esta sacamos otras dos, de esta sacamos otras dos, y otras dos, y otras, es lo mismo. A esto se le llama que el ADN se le llame semiconservativa, ¿no? Y como ya lo habíamos comentado en las rutas metabólicas que vimos en la biosíntesis de lípidos, la replicación del ADN se va a dar gracias a la ayuda de algunas enzimas, ¿no? La enzima más famosa dentro de este proceso de replicación, es la ADN polimerasa, ¿no? Estas enzimas abren las moléculas de ADN cuando rompen los enlaces de hidrógeno que van a mantener unidas a las dos hebras, ¿no? Las dos hebras que vemos acá van a estar unidas por enlaces de hidrógeno. Entonces van a venir las enzimas y por medio de empujones van a abrir las moléculas de ADN que van a estar unidas. Entonces, todo ese golpeteo que llevan las enzimas a las hélices, a esto, tiene un proceso, que lo vamos a ver más adelante. Cada hebra sirve como molde para la creación de una nueva hebra complementaria. A esto, ¿cómo se le llama? ¿Está Eduardo? ¿Cómo se le llama este proceso? ¿Cómo se dice que es el ADN por este proceso? Que cada hebra sirve como molde para la creación de una nueva hebra complementaria. ¿Semiconservativo? Excelente, muy bien, Eduardo, gracias. Entonces, ahí es donde se van a empezar a unir las bases nitrogenadas y vamos a dar pie a la ley a las reglas de Chargaff, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la doble hélice, adenina con timina, guanina con citosina. Timina con la adenina, timina con la adenina. Este ya va dependiendo de la secuencia de nucleótidos, ¿no? Esto ya es no es que sea al azar, esto no es al azar, es la secuencia de las bases nitrogenadas ya están establecidas. Entonces, si un triplete de bases nitrogenadas cambia de lugar, aquí ya hay una mutación, a eso se le llama mutación, cuando en vez de la G se mete otra y hay una descomposición en el feto, ¿no? Ahí es donde se empiezan a dar las trisomías, ¿no? Entonces,
Esto ya está regulado por la epigenética, ¿no? La epigenética es la ciencia que estudia a los genes de acuerdo a su medio ambiente, ¿no? A cómo se desarrollan. Por ejemplo, si nuestros papás son altos y delgados y nosotros somos gorditos, esa gordura se está manifestando por el sedimentarismo que estamos viviendo por esta pandemia, por decirlo, ¿no? Que no podemos salir, que no podemos, al principio, ¿no? Ni podemos ir al parque, a ningún lado. Entonces, te empiezas a engordar. Empiezas a engordar y ya tus genes, debido a la gordura que tienes, a la forma en que te estás comportando, estos genes empiezan a cambiar. Todo esto empieza a cambiar de lugar. Entonces, al cambiar de lugar, ya tus genes empiezan a cambiar, a mudar de piel, ¿no? Y empiezas a cambiar, ¿no? Este comportamiento, este cambio es de lo que se encarga la epigenética. Entonces, tú como persona gordita, que tus genes no son de personas obesas, pero si tú, de acuerdo a tu forma de vivir, te vuelves gordito, entonces ya tus hijos tal vez no la primera generación, pero sí la segunda generación a partir de ti, empiezan ya con los genes modificados de la obesidad, ¿no? Y empiezas a ser gordito, 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 y ya ahí es donde los genes empiezan a cambiar, empiezan a rodar, esas bases nitrogenadas empiezan a cambiar de posición y empieza a darse lo que es la epigenética, ¿no? Entonces, aquí tenemos la doble hélice, que es esta doble hélice. Vienen las enzimas y empiezan a romper. Y esta doble hélice se empieza a abrir. Todo esto acá, 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 todas las bases nitrogenadas empiezan a separar. Cada cadena de ADN actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Entonces, ahí es donde se empieza a dar la replicación del ADN. La replicación produce dos hélices dobles de ADN, cada una con una cadena nueva y una vieja. Una nueva y una vieja, ¿no? Y así se va a dar toda la replicación del ADN, ¿no? Esto sería bueno que lo copiaran los pasos, por favor. Entonces, para entender mejor, la principal enzima que vamos a encontrar en estos procesos va a ser la ADN polimerasa. Va a ser la actriz principal en este show, ¿no? La principal enzima involucrada en este proceso va a ser la ADN polimerasa, que une los nucleótidos para sintetizar la nueva hebra complementaria. La ADN polimerasa, además, revisa cada nueva hebra de ADN para asegurar que no haya errores, ¿no? Va a haber una enzima que va a golpear, por decirlo así, ¿no? De una manera coloquial. Golpea para que esta doble hélice se separe. Viene otra enzima que es la ADN polimerasa, que empieza a unir la nueva hebra complementaria. Empieza, ¿no? Pasa la enzima uniendo, uniendo, uniendo. Luego le vuelve a repasar para ver que no haya errores en la unión de estas bases nitrogenadas. La A tiene que ser con la T, la G con la C. Si llega a haber un cambio, separa la ADN polimerasa y se asegura que se componga esas bases nitrogenadas. Entonces, aquí vamos a tener una cadena líder y una cadena rezagada. El ADN se va a producir de diferente forma en las dos cadenas. En una horquilla de replicación, así se le llama. Una nueva cadena, que es la cadena líder, corre de 5' a 3'
hacia la horquilla y se forma de manera continua. La otra cadena rezagada va a correr de 5' a 3' en dirección opuesta a la horquilla. Y se van a formar pequeños fragmentos que se les van a llamar fragmentos de Okazaki, por el que lo descubrió, ¿no? Esto es hacerla de manera opuesta, ¿no? En cómo van corriendo las cadenas conforme se va haciendo la replicación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, vemos de una manera gráfica simple el ADN. Hagan de cuenta que es una figura de Pablo Picasso, no muy abstracta. Y hagan de cuenta que esta es una pintura de Frida Kahlo. No, aquí te dice, aquí vemos las pentosas, aquí vemos la purina, estas líneas que ya están compuestas por las bases nitrogenadas. Acá podemos ver el nucleótido, el grupo fosfato y las pirimidinas, ¿no? Entonces, el ARN va a estar compuesta por una cadena y el ADN va a estar por doble hélice. Bueno, entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Pero permítame tantito, vamos a ver un video. Me imagino que desde que han existido los humanos, ellos han notado curas de la ADN genética en común con los padres. Por ejemplo, a lo mejor alguien te ha dicho, hey, caminas... Permítame tantito, vamos a... Me dice si se escucha y si se ve, por favor. Y a esto le vamos a poner mucha atención. ¿Sale? Uy. Ya hablamos de cómo la estructura del ADN de doble hélice de escalera torcida le permite ser la molécula base de la herencia. Pero lo que quiero hacer en este video es brindar una mejor apreciación de por qué es adecuado. ¿Sí se escucha y se ve el video? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, gracias. Y explicar el mecanismo que la hace la molécula base de la herencia. Nos vamos a enfocar en un nivel conceptual. Ojo, no voy a entrar en los detalles bioquímicos. El objetivo es darte una idea conceptual de lo que sucede. Entonces, esto de aquí podría ser un fragmento de ADN. Tengo estos 1, 2, 3, 6, 8 pares de bases dibujadas. Y solo para aclarar, hablé de esto en el video de ADN. El ADN es más que un puñado de pares de bases. La molécula del ADN puede ser miles de millones de pares de bases. Por ejemplo, esta de aquí puede ser mi molécula del ADN. Puede ser de miles de millones de pares de bases, o inclusive esta puede ser una sección del ADN mucho más grande. E incluso me digo, puede que no le esté haciendo justicia. Pero bueno, este de aquí puede ser la ampliación de una pequeña, muy pequeña sección de la hebra. Imagínate en esta pequeña sección, y esta es la ampliación de esa hebra. Así que lo voy a poner así para que veas que es una ampliación. Y de nuevo, puede ser que esta sea una pequeña sección de una molécula que, ojo, no tiene 8 pares de bases, sino tiene 70 millones de pares de bases o más. Entonces veamos qué características necesita tener una molécula de la herencia. Y bueno, lo primero que necesita va a ser ser replicable, ser capaz de replicarse. Cuando una célula se divide, a las dos nuevas células les gustaría tener el mismo material genético, ¿no? Entonces, ¿cómo se duplica el ADN? Bueno, a este proceso se le conoce con el nombre de replicación. Déjame ponerlo aquí. Replicación. Vamos a ver la replicación del ADN. Y algo así hablamos en el video introductorio, ¿recuerdas? Pero lo que quiero ver aquí son los diferentes procesos al mismo tiempo. Así que vamos a hablar de la replicación
Y bueno, para eso lo que voy a hacer es agarrar la mitad de esta escalera y con ella tenemos que ser capaces de construir la otra mitad de la escalera. Así que de hecho, déjame hacerlo. Voy a atrapar la primera mitad, déjame ponerlo así, voy a atrapar la primera mitad, déjame copiarla y voy a pegarla por acá. Así que ya tengo esta otra mitad, que es nuestra primera mitad, nuestro lado izquierdo. Déjame ponerla justo por aquí, ok. Y ahora voy a hacer lo mismo con el lado derecho. Voy a tomar el lado derecho de esta molécula, ok. Vamos a copiarla, a pegarla. Y bueno, ahora que lo tengo aquí, lo voy a poner más o menos por acá. Ahora lo que vamos a hacer es replicar este ADN. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tengo el lado izquierdo o el lado derecho de esta escalera, con esta misma información voy a ser capaz de lograr obtener la otra información. Y con ello vamos a tener dos hebras idénticas de ADN. Y esto es a partir de la información que ya tenemos aquí, porque recuerda que la A siempre se une con la T. ¿Recuerdas? La adenina siempre se une con la timina, así que aquí voy a poner T, A se une con T, aquí también voy a poner T, A se une con T, y aquí también voy a poner una T. La A siempre se une con la T, y bueno, la timina siempre se une con la adenina, así que aquí voy a poner una A, déjame hacerlo un poco más claro, déjame poner aquí una A, perfecto. Bueno, aquí voy a poner también otra A, la T se une con la A, y la guanina siempre se une con la citosina, así que aquí voy a poner una C, y aquí voy a poner una C, y la citosina siempre se une con la guanina. Por lo tanto, voy a poner aquí una G. Ahora, date cuenta que con solo el lado izquierdo logramos obtener también el lado derecho. Así que déjame poner ahora con color amarillo el nuevo esqueleto de esta nueva hebra de ADN, que es la unión de azúcar y fosfato. ¿Recuerdas? La unión de azúcar y fosfato. Y también voy a hacer lo mismo con el otro lado, con el lado derecho. Recuerda que sabemos que la timina siempre se une con la adenina, así que déjame ponerlo de una vez. La timina se une con la adenina, esto va a quedar así. La timina se une siempre con la adenina, la adenina con la timina, así que lo voy a poner así. La adenina con la timina, la adenina con la timina, la citosina con la guanina, así que aquí voy a poner una G, G con C, y por lo tanto, aquí me falta una C. La C se une con la G. Por lo tanto, puedes tomar cualquier lado de la escalera y reconstruir el otro lado, la otra mitad. Y lo que esencialmente acabamos de hacer es replicar el ADN. Y todo esto fue un ejemplo conceptual de cómo se realiza la replicación antes de que la célula se divida y se duplique. Entonces, esto fue la replicación. Y ahora vamos a hablar de la expresión. Porque seguramente estás pensando, ok, esto de que se pueda replicar está muy bien, pero sería algo sin utilidad si la información no se puede usar para definir al organismo, para expresar lo que está pasando. Así que pensemos en los genes en el ADN y cómo se expresan. Déjame ponerlo aquí. Vamos a hablar de la expresión. Y estos conceptos pueden tener varios significados. Por eso voy a tratar de explicar con más detalle qué son cada uno de estos conceptos. Así que vamos a hablar un poco de qué es un cromosoma, qué es el ADN y qué es un gen y cómo están claramente relacionados. Vale la pena saber qué es qué. Cuando hablamos de ADN, estamos hablando literalmente de esta molécula de aquí, de esta doble hélice que está formada por azúcar, fosfato y base, y tiene la secuencia de pares de bases, ¿recuerdas? Tiene una estructura de doble hélice y toda esta hebra podría ser una molécula de ADN. Ahora, cuando tienes una molécula de ADN empaquetada con otras moléculas y proteínas, formando una estructura más grande, entonces tenemos un cromosoma. Ojo. Y cuando hablamos de un gen, hablamos de una sección del ADN que se utiliza para expresar cierta característica, o de hecho, se utiliza para codificar una cierta proteína. Por ejemplo, puedo tomar el color naranja y decir que esta parte de la hebra es un gen porque codificaría para una cierta proteína. Puede tener la información de un gen. O bueno, de hecho podemos pensar en, a ver, tomemos otro color. Esta otra sección puede expresar a otro gen porque codificaría para otra proteína.
Y los genes pueden estar en cualquier lugar, pueden ser de varios, de miles de pares de bases, o pueden llegar hasta millones de pares de bases. Y como veremos, la manera en que se expresa un gen, es decir, la manera en que obtenemos la información a partir de esta sección del ADN para codificar una proteína, es a través de una molécula relacionada al ADN. Es decir, vamos a hablar del ARN. Y déjame escribirlo por aquí. El ARN. ARN significa ácido ribonucleico. Déjame ponerlo aquí. Ácido ribonucleico. Ribonucleico. Como seguramente recuerdas qué significa ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, entonces claramente te vas a dar cuenta de que tenemos un azúcar en el esqueleto del ARN. Es una molécula muy parecida a la del ADN, pero ahora está oxigenada. No es desoxirribonucleico, es ribonucleico. Es más, lo voy a hacer más claro. ARN proviene la A de ácido, la R de ribo y la N de nucleico por la misma razón que teníamos la N en el ADN. Entonces, ¿qué papel juega este ARN en todo lo que tenemos aquí? Bueno, pues particularmente el ADN se encuentra en el núcleo, pero la mayor parte de su información debe salir del núcleo para ser expresada. Y una de las funciones que tiene el ARN es ser ese mensajero. Ese mensajero de una cierta sección del ADN que sale del núcleo para ser traducido a una proteína. Y el paso de ir del ADN al ARN mensajero se le llama transcripción. Así que déjame ponerlo aquí. Transcripción. ¿Y qué sucede en esa transcripción? Bueno, primero regresemos a ver un poco sobre cómo se comportaba esa molécula del ADN. Así que digamos que tenemos esta sección de aquí y es más, déjame copiar solamente la mitad. Voy a atrapar y copiar la mitad. Ok, justo como lo hicimos en el proceso de replicación. Voy a copiar y pegar justo aquí. Y a esta la voy a poner aquí en la parte de transcripción. Déjame ponerlo justo aquí. Pero ahora no queremos duplicar la molécula del ADN. Recuerda, queremos crear su molécula de ARN mensajero correspondiente, al menos para esa sección. O para este gen o parte de gen de nuestra molécula de ADN. Lo que quiero hacer es la transcripción. Y es una idea bastante similar. Pero ahora vamos a construir una hebra de ARN. Específicamente de ARN mensajero. Porque este sacará la información del núcleo. Este proceso es muy similar al de replicación, a excepción de que cuando se trata de ARN, la adenina, déjenme ponerlo así con este color, la adenina en esta ocasión se va a unir no a la timina, sino al uracilo. Ahora la adenina se va a unir al uracilo. Al uracilo. El ARN tiene uracilo en lugar de timina. Pero ojo, seguirás teniendo que la guanina y la citosina seguirán siendo pareja. Así que, ¿cómo quedaría esto? Bueno, esta A se va a unir a un uracilo, esta A se va a unir a un uracilo, esta A a un uracilo, y después esta timina, bueno, esta timina se va a unir también a una adenina, esta timina a una adenina, esta guanina a una citosina, esta guanina a una citosina, y esta citosina a una guanina. Y ya está, pero ojo, estas moléculas que tenemos aquí se pueden separar y así tener solo una hebra de ARN, una hebra de la parte derecha de esto que estoy poniendo justo aquí, que en este caso sería ARN mensajero. Es decir, tiene toda la información de esta sección de ADN. Y después esta molécula puede salir del núcleo y unirse a un ribosoma. Y hablaremos exactamente de cómo sucede en futuros videos. Pero bueno, este código también puede ser utilizado para codificar proteínas. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, con un proceso que se llama traducción. Déjame ponerlo aquí. Traducción. ¿Y en qué consiste este proceso de traducción? Bueno, consiste en tomar una secuencia de los pares de las bases y convertirla en una secuencia de aminoácidos. Y las proteínas están hechas por secuencias de aminoácidos, así que
lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en nuestro ARN mensajero que tenemos aquí, o bueno, al menos en esta pequeña sección de ARN mensajero que tenemos aquí. Déjame ponerla por acá. Y ahora lo que voy a hacer es pasar esta misma información, pero de manera horizontal. Para eso empezamos con una U, A, C, U, A, C. Entonces empezamos aquí con una U, después seguía una A, una C, después otra U, después otra U, después una A y una C. Así que déjame ponerlo con su respectivo color. Aquí voy a tener una A, aquí voy a tener otra A, U, A, C. Aquí me falta una C, así que voy a ponerla. Aquí me falta otra C. Y si recuerdas, al final teníamos una guanina. Esta guanina que tengo aquí, que la voy a poner justo por aquí. Y bueno, esta información puede seguir y seguir y seguir, y también seguir y seguir y seguir por acá. Lo único que hice fue poner esta parte del ARN mensajero, pero ahora de manera horizontal. Y lo que pasa es que cada secuencia de 3 bases, y cuidado, tienes que ser muy cuidadoso en dónde empiezas, porque esto de alguna forma es bastante delicado y un proceso simplemente robusto. Pero supongamos que empezamos aquí. Cada 3 de estas bases codifica para un aminoácido específico. Así que me tomo aquí 1, 2, 3. Este primer conjunto de 3 bases juntas se le conoce con el nombre de codón. Codón. Después me tomo otras 3 y tengo 1, 2, 3. Aquí tengo otro codón. Otro codón, y bueno, para acabar tendría 1, 2, y aquí me hace falta una base, pero si tomo otras 3 tendría otro codón. ¿Y cuántos posibles codones tenemos? Bueno, tenemos una de 4 bases, así que en este lugar tenemos una de 4 bases, aquí tenemos una de 4 bases, aquí otra vez una de 4 bases, y por lo tanto tenemos 3 diferentes lugares, lo que nos daría 4 por 4 por 4. 4 por 4 por 4 posibles codones. Y 4 por 4 por 4 es 64, entonces tenemos 64 codones posibles. Codones posibles. Y bueno, esto es base. Si un codón cambia de lugar, ¿no? Si una letra está mal, el codón ya no funciona. Entonces, aquí es donde se para la ADN polimerasa para checar que la secuencia de estas bases sean las correctas, ¿no? La posición del uracilo sea en esta posición. Si en vez del uracilo va una adenina, y en vez de la adenina va un uracilo, ahí está mal la secuencia. Entonces, a esto se le llama... ahí viene la ADN polimerasa y para la replicación, la para. ¿No? Hay ocasiones en que no se puede parar, hay ocasiones en que no se da cuenta la ADN polimerasa y es donde empiezan a surgir las enfermedades genéticas, ¿no? Empiezan ya a haber unas pequeñas mutaciones, ¿no? Entonces, los codones, que son el conjunto de tres bases nitrogenadas, que ya se le van a llamar nucleótidos, van a ser conjunto de 3 nucleótidos, ya están en el organismo, ya están situadas, ¿no? Para formar aminoácidos. Y teniendo los aminoácidos va a venir la síntesis de la proteína, ¿no? Porque recordemos que los aminoácidos van a formar por medio de enlaces peptídicos, se van a juntar para formar aminoácidos, proteínas, ¿no? Entonces, cada lugar de cada codón que vemos acá tiene su lugar en la secuencia, toda, así como lo está acá, ¿no? Todo esto está en base a la replicación del ADN. Entonces, si un codón se cambia de lugar, hay un error, ¿vale? Bastante bueno porque tenemos 20 aminoácidos posibles, lo que permite que otros codones también se usen para otros propósitos. O bueno, también puedes tener más de un codón que codifique para el mismo aminoácido. Hay 64 codones posibles. Y bueno, necesitamos codificar 20 aminoácidos. Entonces, este codón, junto a un ribosoma, y hablaremos de cómo sucede esto en un segundo, puede codificar, digamos, para, no sé, un aminoácido. Déjame ponerlo aquí. Me voy a tomar aquí a un aminoácido, el cual le voy a poner aminoácido 1. Este va a ser mi aminoácido 1.
Y de hecho, este aminoácido 1 es llevado hacia acá por otro tipo de ARN. Son emparejados por otro tipo de ARN. Nosotros estamos hablando aquí del ARN mensajero, ¿recuerdas? ARN mensajero. Pero hay otro tipo de ARN, el ARNT, es decir, el ARN de transferencia, que esencialmente acerca estas dos moléculas. Y voy a dibujar aquí a mi ARN de transferencia. Va por aquí, se abre, va por acá, se abre, y después formaría algo así, algo así. Y bueno, estoy intentando dibujarlo lo mejor posible. Pero también recuerda que aquí, junto a esta U, debemos de tener una A, junto a esta A debemos de tener una U, y al lado de esta C debemos de tener una G. Entonces, este aminoácido se va a pegar bajo este ARN de transferencia que tengo aquí, a este otro extremo, al extremo que tiene estas tres bases. Y después aquí voy a tener, déjame ponerlo así, otro ARN de transferencia, que se va a emparejar con la otra parte de este codón que corresponde a una U. Y bueno, este ARN de transferencia se va a pegar a otro aminoácido. Lo voy a poner aquí. Este va a ser mi aminoácido 2. Y como te das cuenta, aquí vamos construyendo una secuencia de aminoácidos. Uno, otro. Y conforme pones estos aminoácidos juntos, estás construyendo una proteína. Así que déjame ponerla por aquí. Por aquí tengo uno de los aminoácidos. Después puedo poner aquí a otro. Y después puedo poner otros más. No sé. Una secuencia de aminoácidos, y cuando tenemos una secuencia de aminoácidos, esencialmente lo que estamos haciendo es construir una proteína. Y estas proteínas son fundamentales para operar la vida. Obviamente sabes que si tú comes a un animal, este animal contiene grasas, azúcares, proteínas, pero son las proteínas las que necesitamos más, pues funcionan como enzimas, funcionan de forma estructural, no sé, los músculos están hechos de proteínas. Y bueno, ojo, solo dibujé un pequeño fragmento. Puedes tener miles o más de estos aminoácidos juntos que a su vez forman estructuras tan complejas como las proteínas. Y bueno, estas tienen muchas funciones. De aquí nace el trabajo de la vida, o la mayor parte de él. Y bueno, espero que este video te haya servido para entender un poco mejor cómo se almacena la información en los seres vivos. Ok. Bueno, entonces, ahí me parece que existe una tabla de los 64 codones que se pueden obtener de esa replicación, de esa secuencia. A ver, entonces, Ruth, ¿está Ruth? Sí, profe. Entonces, ¿qué es un codón? No muy se me quedó, profe. ¿Cómo es posible? A ver, Sandra Angélica, ¿qué es un codón? Es la información genética. ¿Pero por cuántos nucleótidos está compuesto? Por 3 combinaciones. Excelente. A ver, ¿cuántos posibles codones podemos encontrar, Eduardo? 64 codones. Excelente. ¿Cuántos tipos de ARN? ¿Cuántos tipos de ARN existe? Naideli, ¿cuántos tipos de ARN existe? 3. ¿Cuáles son? El ARN mensajero, el ARN de transición y el ARN de... espérame. De transferencia se llama. Sí, de transferencia.
ADN mensajero y el ARN ribosomal. Bueno, vamos a hacer este ejercicio para los que gusten participar, 10 minutos, y les quiero comentar y les quiero agradecer que me hayan firmado la rúbrica de una manera tan rápida, porque eso lo está pidiendo el doctor Agumale, ¿sale? Les agradezco mucho, ya me lo mandó Monse, ya lo chequé. Gracias por la eficacia de este grupo. La próxima clase, que va a ser el martes, ¿no? Ya va a ser, ¿qué? Martes 5 de abril. Voy a dar los temas a exponer, ya los tengo, pero ahorita no nos va a dar tiempo. Voy a dar los temas para que regresando de las vacaciones de Semana Santa que se van a dar, ya regresemos a las exposiciones, ¿no? Van a ser exposiciones de 20 minutos, vamos a repetir diferentes temas, aminoácidos, proteínas, los tipos de ADN, qué son los ácidos nucleicos, ¿no? Diferentes temas. Es para que repasemos, ¿no? Para que sepamos de lo que estamos hablando. Y regresando, no sé si nos van a dar 1 o 2 semanas, o si es que nos van a dar la semana completa, la primera semana. Entonces, regresando, vamos a hacer las exposiciones, vamos a hacer un resumen y para que a más tardar, el 6 de mayo, estemos haciendo el examen, el tercer examen. Y mañana no les voy a dar clases porque tenemos una junta extraordinaria en la escuela con el director, precisamente a las 11 de la mañana, ¿sale? Entonces, mañana no les voy a dar clases, va a ser hasta el martes 5 de abril. Terminamos de ver esta unidad, hacemos algunos ejercicios martes y miércoles y repartimos los temas para regresando de la semana de abril, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Tenían alguna pregunta? Y ahorita vamos a resolver estas preguntitas. Gracias por ser un bonito grupo. Ahí les vamos a cooperar para la calificación final, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio, 10 minutos y terminamos la clase de hoy, ¿sale? Ácido nucleico que transmite información genética de padres a hijos y codifica para la producción de proteínas. Ácido nucleico, pues ya lo vimos, ¿no? Fue el primero que vimos. Elemento estructural de los ácidos nucleicos. Elemento estructural. Elemento estructural, vamos a ver. Ese sí vamos a buscarlo, porque ese no me acuerdo. Estructura de 2 hebras entrelazadas, esa ya la vimos, ¿no? Es la de Watson y Crick. Al final les voy a colocar el artículo de Watson y Crick de los años de 1900 para que vean el primer artículo que sacaron sobre la hebra de ADN. Van a ver cómo se publicaban los artículos. Creo que era en Nature, en la revista Nature. Ahí publicaron estos 2 científicos lo que descubrieron. ¿Sale? La próxima clase vamos a ver ese artículo. Vemos que está en inglés, ¿sale? Vamos a tratar de traducirlo para que se los enseñe, ¿sale?
Proceso durante el cual, esto pues ya lo sabemos, lo acabamos de ver en el video. Y principio por el cual las bases nitrogenadas de las dos se unen entre sí. Principio por el cual las bases... Principio por el cual las bases... Esa sí no. La segunda y la quinta no recuerdo. Principio por el cual las bases nitrogenadas de las moléculas. Ah, ya. Elemento estructural serán los nucleótidos. Van a ser 5 participaciones. A como vayan levantando la mano los que gusten, van a ir, vamos a ir destapando las preguntas, ¿sale? Déjenme buscar esta no me late. Después listo. Es que 29 de marzo. Está Eduardo. Mauricio Alonso. Alan, Indra y Valeria. Excelente. A ver.
ver, la primera, Eduardo. Sería el ADN, o el ácido desoxirribonucleico. Excelente, muy bien. A ver, Mauricio. ¿Serían nucleótidos? Es correcto. Muy bien, Eduardo, Mauricio, excelente. A ver, Alan. Ay, la más fácil le tocó a Alan. A ver, Alan. La doble hélice. Ah, claro. Muy bien. Vayan copiando, por favor, porque de una de esas preguntas va el examen. Muy bien, Alan. A ver, Indra. ¿Sería replicación? ¿Replicación? ¿Sí? Excelente, muy bien. Y Valeria Gallegos. ¿Cuál es la única? Sería apareamiento de bases. Órale, excelente, muy bien. Esa me ganaste, esa no la había encontrado. Muy bien, excelente. Bueno, los 5 tienen participación. La próxima clase vamos a seguir con algunos ejercicios y algunos videos ya más formales, más robustos de cómo se da la replicación del ADN con las diferentes enzimas. ¿No? Ahí vamos a ver lo que son los fragmentos de Okazaki. ¿Sale? Eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase, para que no se vayan, lo vamos a ir viendo por pedacitos. Esto fue de una manera general, como un pequeño resumen, ¿no? Para que más o menos se vayan dando una idea, ¿no? Pero la próxima clase, las próximas clases, vamos a ir yéndonos por pedacitos, ¿no? Y vamos a hacer más ejercicios. Aquí podemos ver. Aquí está, esta es la... Bueno, vamos a platicar también sobre el artículo de estos señores, que es un artículo hermoso, muy bonito. Tomaron fotografías y ellos tomaron rayos, creo que eran rayos X. Entonces, ahí en los rayos X se veía cómo estaban compuesta la doble hélice, ¿no? Y lo empezaron a dibujar, lo empezaron a hacer como maqueta. Entonces, Francis Crick y James Watson descubrieron el ácido desoxirribonucleico por medio de la doble hélice. Ellos mencionan que el patrimonio genético se basa en 23 pares de cromosomas. Cada uno de ellos es una doble hélice formada con ADN, ¿no? El ADN se compone por 4 bases nitrogenadas, cuyas palabras comprensibles sirven para el sistema celular. Aquí está el 25 de abril de 1953. Acaba de pasar, todavía hace como 50 años. Watson y Crick publican su descubrimiento en la revista científica británica Nature. Por este descubrimiento, ellos tuvieron el Premio Nobel de Medicina en 1962, ¿no? Casi 10 años para que les dieran el Premio Nobel, ¿no? Cuando debió de haber sido de inmediato, ¿no? Bien dicen que las personas inteligentes no son muy agraciadas físicamente, ¿no? Siempre dicen eso, ¿no? No sé, tal vez eso es genético, ¿no? O sea, se deba a la genética. Bueno, entonces, no nos estresemos si no entendemos esto, ¿no? Porque esto es bastante pesado, este tema de las proteínas, ADN, replicación, pero lo que sí me interesa es que sepamos los conceptos, ¿no? En cuántas estructuras está el ADN, qué es un nucleótido, una base nitrogenada,
¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Purinas, pirimidínicas, ¿qué es ¿por qué por qué el ADN es semiconservativa? ¿No? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas clases. ¿Sale? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Paso lista. Y terminamos, ¿no? Sí, Valeria, ¿levantaste la mano? Ah, no, profe, es que no había bajado. Ok, gracias. Bueno, entonces déjenme tomar la participación. Tercero E. El 9 de marzo. El 30 va a haber junta en la escuela. Listo, entonces, Aguilar Rodas. Presente, profe. Gracias. Alan Fabricio. Presente, profe. Gracias. Carlos Augusto. Presente, profe. Carlos Erixar. Presente, profe. Gracias. Jerónimo Raúl. Presente. Gracias. Diana Camila.